Los invito ahora a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Al concluir las tres tentaciones al que estuvo sometido nuestro Señor Jesucristo, leemos, escuchamos las palabras alentadoras, más que alentadoras, jubilosas, del versículo 11 en el capítulo 4. El diablo le dejó, se apartó de él, y vinieron ángeles y le sirvieron. No es la primera vez que los ángeles han estado presentes en relación con nuestro Señor Jesucristo. Hallamos en Lucas capítulo 1, versos 30 al 33, que un ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Maravilloso anuncio, cumplido en el Señor, por el Señor Jesucristo. Cuando nació Jesucristo, también los ángeles, en Lucas capítulo 2, versos 13 y 14, hacen presente, anunciando con voz de júbilo, una multitud de ellos, el cumplimiento de lo anunciado, de lo prometido, la venida del Mesías. Resplandecía en nuestras tinieblas la luz de lo alto, y habría a través de él, dice el versículo 14, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Es él que, sin embargo, a pesar de lo que ha venido a revelar, a cumplir, a traer para el bienestar nuestro, su propia gente lo quiso matar. Lo buscaba para matarlo desde que nació. Y por eso un ángel también se aparece y anuncia, advierte a José el camino que debe de tomar para ponerse a salvo del plan de Herodes. Y todos los que a él le servían estaban bajo sus órdenes, porque lo buscaban para matarlo. Después de muerto Herodes, dice Mateo 2, 19 y 20, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar al niño. Siempre anunciando buenas nuevas, palabras de gran gozo, seguridad para el perseguido y también seguridad, pues el que perseguía ha muerto. La amenaza, por lo menos por un tiempo, ya ha sido aplazada, ha terminado. Pero vendrían tiempos como estos que hemos visto en el capítulo 4 de Mateo, adversos, tiempos difíciles de prueba, de angustia, de sufrimiento. En verdad, en la humanidad de Cristo ha sido guiado, dirigido, llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y hemos visto en la tentación de Jesús
tanto el sufrimiento en su humanidad como también la victoria, la conquista de Él sobre el mal, valiéndose siempre de la palabra escrita, de lo que Dios ha dicho, de lo que su Padre a Él le había encomendado hacer, no solo para la gloria de Dios, pero por la gloria de Dios, para beneficio y bienestar nuestro espiritual. Vinieron ángeles y le sirvieron después de que Satanás lo ha dejado, habiendo sido imposible vencerlo, habiendo reconocido que no habría esperanza alguna de someter a Cristo a la voluntad malvada, pecaminosa, rebelde contra Dios. Satanás se aparta. No será la última vez que se presenta Satanás y que busca acabar con él y acabar con el propósito por el cual Dios lo ha enviado a la tierra. Más adelante vendrá su muerte. Muerte anunciada en el plan de Dios decretado para cumplir con su propósito bueno, perfecto y eterno. Buscando en la muerte y la resurrección de Cristo y logrando en la muerte y resurrección de Cristo su propia gloria y la salvación del pecador, del rebelde, de su enemigo, salvación y restauración del que Él ha creado pero que se ha apartado por su propio camino, como todos nosotros desde que nacimos hemos hecho. El Salvador enviado para, en el cumplimiento del propósito divino, reconciliar y restaurar a comunión íntimo con Dios a las criaturas que son incapaces, insuficientes de lograr, de llegar nuevamente a estar en la comunión y en la paz y en el amor de Dios por su propia cuenta y sus propios esfuerzos. Muertos en delitos y pecados, extraviados cada uno andando como bien le parece. Tiene aún la necesidad de que su conciencia sea inquietada y que su corazón quiera lo que tanto necesita. Quiera y pueda, por los méritos de Cristo, estar nuevamente en la presencia de Dios y no destituido para siempre de su gloria. Satanás escuchó en la última instancia de Jesucristo las palabras contundentes. En el versículo 10, vete, vete Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Llevamos eso escrito en nuestra frente. ¿Están grabadas esas palabras en nuestros corazones? Así también vamos por nuestra vida diaria, reconociendo las astucias del diablo, los intentos de aquel que anda buscando a quien devorar, de aquel que quiere apartarnos del buen propósito, del divino amor, de esa salvación que nos reconcilia con nuestro Creador. Estaremos también nosotros prontos a invocar esas palabras, no como mantra, no como algo que por obra de magia haga desaparecer la tentación, sino porque en verdad como Jesucristo mismo, habiendo estado en el desierto,
ayunando y orando, mientras meditaba en la palabra, en la voluntad de Dios, tenía el único deseo de hacer solo y siempre la voluntad de su Padre. Tiene ese que ser el deseo de nuestro corazón, tiene que haber sido la palabra de Dios que penetre profundamente en nuestro ser. Que ahí también hayamos estado meditando en la palabra y consagrados a que esa palabra nos aproveche, nos alimente, nos sustente como pan, habiendo puesto a un lado los afanes de esta vida, los anhelos y los sueños que tengamos, habiendo desistido de los esfuerzos propios para estar plenamente dependiendo de que Dios nos dirija por su palabra y provea para nosotros lo necesario en el tiempo oportuno, como Él disponga. Ahí estaremos también prontos a decir las palabras sinceramente, a decirlas como rechazo, como repudio del que nos quiere engañar, nos quiere robar, nos quiere apartar. Habiendo conocido y entendido las riquezas, las delicias, las glorias de Dios, del cielo, de la vida en comunión y vida espiritual con quien no solo nos creó, pero tiene misericordia de quien quiere. Tiene misericordia de nuestra alma. Tiene misericordia para apartarnos de la vanidad y la rebeldía que nos condena, para que vivamos bajo su amparo y vivamos en su verdad y su propósito ahora y para siempre. Con las palabras que hallamos en el verso 11, el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Entendemos que la batalla esta ha concluido. Ha sido victorioso Jesucristo. Satanás ha sido derrotado. Ha sido puesto en fuga. Qué bueno poder también contar las veces que Dios en nuestra vida ha obrado de esa manera. Poder recontar, contar a quien quiera escuchar lo que Dios ha hecho a través de su palabra, de la convicción de su verdad, por el poder de Dios en la obra de su Espíritu, guardándonos del mal o apartándonos del mal para volver nuestros pies al camino, el camino de la verdad y de la vida, a tomar la cruz y andar en pos de Cristo en este mundo, del cual tenemos que ser salvos, apartados. Aunque vivamos en este mundo aún por un tiempo, aunque en este mundo padezcamos y tengamos que padecer aún mucho, antes de que se cumpla también la palabra de la segunda venida de Cristo. Que en este tiempo seamos fieles y nos regocijemos aún en las pruebas, sabiendo que por la prueba viene la paciencia, viene fruto espiritual de la afirmación en la consagración a Él, en la fortaleza para poder resistir al mal y al malo y poder servir al Dios de misericordia, al Dios único y verdadero, al Dios celoso de su propia gloria, que reclama de nuestra vida, que toda nuestra vida a Él sea rendida. Toda nuestra vida a Él sea rendida. Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Así lo dice la palabra de Dios.
Vino a dar su vida en rescate por muchos, por todos los que su Padre a Él le había dado. Vino a dar su vida, derramando sangre para el cumplimiento de la justicia de Dios, para que por su vida, en el derramamiento de sangre, fuera satisfecha la justicia, el reclamo, la exigencia de Dios como paga del pecado. Viene Jesucristo a hacer la voluntad de su Padre, pero es servido. En esta instancia nuevamente vemos que Dios a los suyos, especialmente a quien es su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia, habiendo oído esa palabra en su bautizo. Aquí lo manifiesta nuevamente, habiendo Jesús resistido a Satanás, al diablo, al enemigo, habiendo resistido la tentación 1, 2, 3 veces, citando la palabra de Dios, siendo para él suficiente la voluntad de su Padre en todo momento, manifiesta que también ha sido Dios complacido en su Hijo por su obediencia. Complacido en que Dios haya sido exaltado en toda situación, en todo momento, teniendo en cuenta que Cristo ha sido enviado a hacer la voluntad de su Padre y no la propia. Así todo creyente en Cristo debe de andar en esa misma obediencia, con ese mismo deseo, con ese mismo anhelo de que no sea yo, sino aquel que ha tenido misericordia y ha mostrado por medio de su Hijo el camino de la verdad y la vida, por el cual he de andar, debo de andar diariamente, constantemente, sin apartarme a diestra ni a siniestra, hasta que nuevamente Cristo venga. ¿Cuántos años nos quedarán? Creemos que quizá muchos. E igual puede ser este el día en que nos llame Dios a su presencia. ¿Seremos hallados fieles o distraídos? ¿Consagrados, ocupados en su reino o apartados, engañados por Satanás, sus huestes, el mundo, que en su vanidad todavía está sumido? A Jesucristo vinieron ángeles y le sirvieron. Sirvieron a aquel que no vino a ser servido, sino a servir, pero le sirvieron. Y con qué gozo y júbilo le habrán servido, ¿no es verdad? Nos imaginamos cómo ellos, bajo las órdenes celestiales, las órdenes de Dios, habrán entendido que no era el momento todavía. Antes de este versículo 11, no era debido que intervinieran, que se hicieran presentes, porque estaba bajo la voluntad de Dios que Jesucristo ahí fuese sometido a esas pruebas. Pero llegando el cumplimiento del propósito de Dios, llegando el cumplimiento de lo que Dios había a través de Cristo obrar a nuestro favor, termina el partido. Si nos imaginamos ese escenario, hay victoria del equipo por el cual hemos estado haciendo barra, y ya podemos volcarnos todos al campo y a festejar y a celebrar y a felicitar a quienes han luchado, han ganado el partido contra su contrincante. Ahí se hacen presentes los ángeles de esa manera, con gran júbilo, con gran celebración, no solo los que a él llegaron, pero también sabemos que en el cielo
todos celebraban con una misma voz. Cuando vienen los ángeles, ¿qué les sirven? Vienen representando a toda la hueste celestial que canta victoria. La victoria de Dios, el cumplimiento de su promesa, la luz que resplandece en nuestras tinieblas. Cantan a una voz, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz, buena voluntad. Hay victoria en Cristo, hay victoria en su obediencia, hay victoria en su servicio, en su sacrificio, hay victoria en aquel que es santo, el único que podrá tomar el lugar suyo. Si usted, pecador como ha nacido, no ha confesado aún su pecado, el único que ha puesto su vida en obediencia a la prueba, al sometimiento de prueba, y ha salido vencedor. Ha resistido todas las artimañas del enemigo, del diablo. Lo ha hecho porque es santo, como ningún otro lo ha sido y lo será. Es Él el único perfecto en obediencia, que ha podido tomar sobre sí mismo los pecados nuestros y pagar por ellos. Ha sido Él el único enviado de Dios para mostrarnos que el camino a Dios es por medio de Él. Su obediencia, como manifiesta en este capítulo, en la resistencia al enemigo, al diablo. Su obediencia más adelante, como veremos, en su obediencia en la muerte de cruz, derramando su sangre. Hubo gozo en el cielo como lo debe de haber entre nosotros cada vez que recordamos la venida de Cristo, la obediencia de Cristo, el sacrificio de Cristo, la victoria de Cristo en todo momento, cada momento de su vida. Él era en verdad el enviado de Dios. Él es en verdad el Hijo de Dios, Dios mismo. Tomó forma humana para padecer, para compadecerse de nosotros, para llevar nuestras cargas, para curarnos de todas nuestras heridas, nuestras dolencias, de nuestras necesidades más profundas. La necesidad de nuestra alma, de que seamos perdonados, salvos, que seamos reconciliados y consagrados a su loor. Quien después de meditar en lo que Cristo ha hecho, lo que Dios ha querido hacer a favor nuestro, por medio de su Hijo, pensará que Dios es demasiado distante, que no hay manera de acercarnos a Él, de que nuestra vida no tiene remedio, de que no tiene algo de valor, de que no hay esperanza para el que ha vivido en rebeldía y en vanidad o en total ignorancia de lo que Dios nos ha querido revelar. ¿Quién, habiendo visto que Jesucristo padece, sufre, angustia, separación de su propio Padre, humillación en la forma humana, rechazo por su propia gente, lo hace, lo aguanta, persevera hasta el último momento en todo, cumpliendo lo que Dios le ha encomendado, con el propósito de que el enemigo de Dios, el rebelde, el pecador como usted y como yo, no sigamos viviendo
en esa vana manera de vivir. No lleguemos hasta el día final y al juicio y tengamos que oír palabras de condenación eterna. Podamos comparecer delante de Dios y en su misericordia y en su gracia ser recibidos por Dios, por medio de Cristo su Hijo, aquel que Él envió. Jesucristo se preparó para ese ministerio público que Dios le encomendó. Estando Él en el desierto, resistió el acecho del enemigo, habiendo estado antes, previamente, durante mucho tiempo, consagrado, dedicado al ayuno, a la oración, a la meditación en la palabra de Dios. ¿Estaremos nosotros preparados para lo que nos viene? ¿Podremos resistir? Siendo quienes confesamos el nombre de Dios, ¿podremos cumplir la voluntad de nuestro Padre? ¿O estaremos demasiado distraídos, ocupados en las cosas terrenales, pasajeras, personales, y no dedicándonos necesariamente a esa preparación espiritual? Podremos conocer mucho acerca de lo que nos dice la Biblia. Podremos quizás tener conocimiento aún de lo que ha hecho Dios a favor de su pueblo. Pero es también necesario conocer cómo es Satanás de astuto, cómo es el enemigo en su engaño, cómo es que él busca debilitarnos y que lleguemos a ese momento de batalla y de prueba improvistos de lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, de lo que Dios ha dado como regalo en su bondad, en su misericordia y en su gracia. No andemos buscando nuevas cosas más sorprendentes de lo que ya tenemos en nuestras manos. Su palabra santa, la revelación de Cristo a nosotros, el santo, el justo, el único, enviado de Dios para que por Él solamente seamos salvos. Si no conocemos al que Dios mismo nos revela, andaremos tristemente en engaños, en disoluciones, en lamentos, y andaremos en el servicio de su enemigo, sirviendo a Satanás y a sus huestes, en lugar de al Dios único y verdadero, celoso de su propia gloria. Muchos quizás podremos contar de las maneras en que hemos estado sometidos a prueba, hemos sufrido, hemos estado en algún momento sin esperanza, tal vez, humanamente hablando. Pero Jesucristo, Él llevó nuestras dolencias, Él sufrió nuestros dolores, Él es nuestra esperanza, en Él tenemos franca entrada a la misma presencia del Dios único y verdadero. Tal vez andamos agobiados porque aún andamos mirándonos a nosotros mismos y esperando de que nuestras propias fuerzas, nuestros propios razonamientos nos saquen adelante, nos resuelvan las necesidades, tenga algún mérito delante de Dios para que Él de nosotros se apiade, pero en nosotros no hay nada. Somos nosotros trapos de inmundicia, como las obras que hacemos si estamos apartados de Dios, si no hacemos las cosas para su
gloria. Si no vivimos buscando su voluntad primeramente, su reino, su justicia, que obre en nuestra vida. Y así a través nuestro sea Él que se manifieste ante los hombres. Cristo fue tentado cuando estaba hambriento y cuando estaba solitario. No del todo abandonado, por supuesto. No estaba abandonado. Dios su Padre velaba por él. Los ángeles estaban prontos a venir a ministrarle. Pero en ese momento estaba solo, estaba hambriento. Estaba él delante de Satanás, armado con la palabra de Dios, con la voluntad de su Padre. Estaba él resistiendo al enemigo en la santidad que era propio de él, siendo hijo de Dios y Dios mismo. Pero ¿cómo resistirá usted? ¿Cómo resistiremos nosotros en un momento tan adverso? Si no, estamos igualmente vestidos, preparados y enfocados. ¿Nos zarandeará el enemigo? ¿Lo habremos sufrido? Cuando reconocimos que de lo mucho que Él nos ha revelado y lo mucho que oímos, lo mucho que aún habíamos aprendido quizás de memoria, caso omiso hicimos. Lo pusimos a un lado, interpusimos nuestra propia voluntad o quizás socavamos bajo la presión de una amistad. Estuvimos más prontos a hacer no lo que Dios mandaba, lo que Dios nos manda, lo que Dios quería, lo que siempre nos ha exigido. Prontos estuvimos a hacer nuestra propia voluntad y a velar o a valernos de nuestras propias artimañas, que de lo que Dios en su gracia, en su providencia, en su fidelidad a sus propias promesas, nos ha asegurado, vendrá por añadidura, si primero buscamos el reino de Dios y su justicia. Estaremos nosotros sometidos a tentaciones diariamente. Los hallamos, los vemos, si somos personas que disciernen a la luz de la palabra de Dios, entendemos la sutilidad, la sutileza del enemigo en su manera de presentarnos las cosas. La manera de cambiar la palabra de Dios de tal manera que nos sirva a nosotros cuando debiéramos estar nosotros sirviendo a Dios. De no tener en alta estima la palabra revelada y preservada de Dios, sino más bien como consejos, sugerencias, algo que si todas las demás cosas no le salen bien, le sirva quizá como último recurso. Pero no es así el ejemplo que nos ha dado Cristo. En estas palabras lo hemos entendido quienes tenemos oídos para oír y recibir la palabra de Dios. Con las palabras de Jesucristo que debemos llevar escritos en la frente y en el corazón. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sí, Dios servirá a los suyos. Él promete no desamparar a sus hijos. Proveerá como Él promete, todas las cosas por añadidura vendrán a los que a Él le buscan. Los que buscan su reino, su justicia, ponen en práctica. En quien
la justicia de Cristo ha sido aplicada, en quien los méritos de Cristo han obrado para traernos en justificación de Dios a través de su Hijo a ser hijos adoptados y consagrados a su loor. Igualmente será nuestro testimonio ante Satanás y en cualquier situación que se presente esa inclinación de nuestro propio corazón, el decir: vete, Satanás, apartado de mí la maldad. Gloria a Dios en lo alto, por los siglos de los siglos, comenzando hoy, ahora, en este momento. La voluntad de mi Padre sea hecha, no la mía. El reino de Dios sea extendido, no mis intereses. La palabra de Dios penetre en mi corazón, en mi mente, tome raíz. Sea ahí la palabra de Dios la que me defienda y me guarde de tomar un paso en falso, el paso de desobediencia, el paso de deshonra contra el único que me puede salvar, me puede reconciliar, me puede adoptar, me puede guardar hasta el día final y me puede glorificar para siempre, librándome, sí, así como Cristo, de esa situación, de ese momento tan adverso, pero librándome entonces para siempre de la influencia, del efecto del pecado, del sufrimiento que eso me causa y me debe de causar aún en mi conciencia, cuando constantemente delante de mí identifico y siento la tentación del enemigo. Qué grato, qué alegría poder llegar a ese día final, estar reunido con Cristo en el cielo, con todos los ángeles, estar en la presencia de Dios ya libre del pecado, de toda la consecuencia del pecado, de toda la influencia del pecado, por los méritos únicos, perfectos de Cristo. Cristo ha luchado por nosotros, ¿sí? Y es por la fuerza, por los méritos de Cristo que tenemos que luchar nosotros contra el enemigo. Tenemos aquí a los ángeles que guardaban en obediencia a la voluntad divina, guardaban a un lado su intervención, su presencia. Esperaron, observaron y luego celebraron cuando Cristo venció. Y no son los ángeles que orarán por nosotros. También nosotros tenemos que librar la lucha ante el enemigo, resistir al mal por la palabra santa, por la victoria obrada en Cristo, aplicada por su Espíritu en nuestra vida. Tenemos que luchar. Y luchar en la esperanza, en la confianza de que vendrá igualmente la victoria anhelada y prometida de Dios. Porque Él ha obrado todo, por lo cual, por medio de lo cual, también sus hijos serán vencedores. No en nuestras fuerzas, pero por lo que ha hecho Cristo, ha logrado Cristo. Ha vencido al enemigo. Y así también seremos nosotros vencedores, más que vencedores, dice su palabra. Seremos vencedores aún estando nosotros en el valle de sombra de muerte, atravesando o quizá teniendo que atravesar lo que aún no ha llegado a nuestra vida. Seremos más que vencedores
si confiamos y esperamos en aquel que ha ido delante nuestro y ha vencido. Nuestro tiempo en la tierra es breve. Nuestro tiempo de lucha, aunque breve, es ardua. Debe de ser lucha a muerte. La muerte del viejo yo, del pecado. La muerte de lo que ofende a Dios, de lo que no es conforme a su santa palabra y su santa voluntad. Él que vino a servir, vino a buscar lo perdido, vino a llamar a pecadores a arrepentimiento, vino a dar su vida en rescate, el justo por los injustos, vino a cumplir la promesa, vino a cumplir las profecías. Cristo, el único, uno como fue predicho, uno como fue anunciado desde el huerto de Edén, que vendría y aplastaría la cabeza de Satanás. Vino a cumplir y venció. Él es el que salva y asegura el alma. Él es el que sana todas nuestras dolencias, nuestras heridas, suple todas nuestras necesidades, principalmente, primordialmente, espirituales. Es conforme a la palabra de Dios que entendemos estas cosas. Y si oímos con fe, creyendo y no dudando, que estas palabras vienen a hacer convicción en nuestro corazón, en nuestra mente, nos conducen a Él deseando ser perdonados de nuestro pecado y deseando que su santa voluntad sea hecha en nuestra vida, hoy y siempre. En verdad, diremos, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, pedimos misericordia esta tarde para que tu palabra penetre aún más en nuestra vida y seamos conducidos en amor y obediencia a tu nombre, a ser tus siervos, hijos obedientes que te exaltan y te proclaman, que ante el enemigo no socavan, no se entregan, no se rinden, se aferran más y más fuertemente a tu palabra santa, al poder de tu Espíritu, a la obra de Cristo, que ha vencido a favor nuestro. Que ondemos esa bandera y seas tú glorificado entre nosotros. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.